Bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro podcast Glovedades. El día de hoy tengo el placer de estar con dos queridos colegas, uno de casa y uno de algunos kilómetros lejos de México, pero me dará mucho gusto platicar con él el día de hoy. Primeramente presentaré a nuestro invitado, el de lejos. Es el señor Bashir Edkil. Él es un poeta sahariano, es autor del poemario Duna Desnuda. Es un texto que se aborda por medio de poemas, parte de la historia de la vida como fundador del Frente Polisario y las razones por las cuales decidió dejar dicho movimiento para regresar a Marruecos y promover un activismo en favor de la solución del conflicto del Sahara Oriental. Actualmente, Bashir es director de la ONG Institut Alter Forum International des Études Sahariennes al-Andalus. J'espère que mon français c'est bon, de lo que dije, Bashir, espero. Mi francés está Sí, está bien, un poco perfecto, olvidado, sí. pero bueno, Bueno, no pasa nada no tampoco. pasa Se nada. entiende, se entiende. Y Sí. después de presentar a nuestro amigo Bashir, presentaré a nuestro otro querido colega que nos acompaña el día de hoy. Él es el maestro Ángel Rabí Reyes El Cantar. Él es internacionalista, él es egresado de la Universidad La Salle, se ha desempeñado como asistente de análisis político de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Departamento de África y Medio Oriente. También como asistente del área consular de la Embajada de México en Líbano, así como analista político de la Embajada de Líbano en México. Es maestro en asuntos internacionales con especialidad en política y seguridad, egresado de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac, México, y actualmente él es el coordinador del Seminario Anáhuac de Medio Oriente. Rabí, un gusto que nos acompañes también el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estar aquí con el señor Bashir, que está a pocos kilómetros de nosotros. A pocos kilómetros. Muchas gracias. Bashir, la verdad es que es un gusto tenerte por acá. Te conocimos, bueno, yo hace un par de meses que estuviste acompañándonos en una plática con alumnos de la licenciatura aquí en la Facultad de Estudios Globales y me pareció muy interesante todo el tema, el contexto y sobre todo el proceso histórico que ha vivido Marruecos. La idea de invitarte el día de hoy en este podcast, pues es justamente para que nos platiques de estos procesos históricos y por qué es interesante estudiar a Marruecos y analizar lo que es y la importancia que tiene en una región, pues que ha sido de alguna forma influenciada por potencias extranjeras. Tú me decías que encontrabas muchas similitudes entre México y Marruecos. Entonces, platícanos de este tema tan interesante, por favor, Bashir. Bueno, muchas gracias a Arturo Flores por esta extraordinaria oportunidad y a mi amigo Rabí Reyes también, que es un gran experto y es un joven que yo admiro mucho porque es una persona que realmente vale mucho, como lo valen los mexicanos, que es un pueblo grandioso y una nación grandiosa. Bueno, yo estuve, como bien sabes, ahí en 2 o 3 veces. No me arrepiento, al contrario, quería estar más, porque realmente no me sentí extranjero en vuestro país, de ninguna forma, yo no sentí nada. Me impresionó la hospitalidad de la gente, toda la gente que he encontrado te invita al café, a la comida, en fin, esa comida extraordinaria que tenéis ahí. Y bueno, pues desgraciadamente la historia dicen que la escriben los vencedores. Luego, la versión
tanto de Marruecos como de México, como de cualquier otro país, por lo general se divulga con un solo mensaje y de una forma unívoca, es decir, una sola dirección. O sea, los mexicanos o los marroquíes o los colombianos no son ellos que han realmente divulgado su propia historia. Es decir, las historias que se saben, que sabemos los unos de los otros, exceptuando, eximo aquí a los investigadores, algunos de ellos, pero en general lo que sabemos de los otros es lo que nos dan, es lo que podemos encontrar o lo que podemos ver en un filme o lo que podemos ver, por ejemplo, pues en algún que otro libro, ¿no? Claro, aquí hay un handicap mayor, pues el handicap mayor precisamente podrían no serlo, es las lenguas, por ejemplo. Entonces, claro, las lenguas que dominan precisamente hoy en el mundo no son lenguas favorables a lo que llaman el mundo árabe, porque el mundo árabe tiene su propia lengua, ¿no? Y esa lengua, pues muchos te dicen, no, es una lengua difícil. No hay lengua difícil ni lengua no difícil, depende de la voluntad de uno, porque al final es un trabajo de personas Fíjense que yo anoche he estado, porque me estoy volcando un poco a un mundo que lo tenía un poco lejos, y eso fue gracias precisamente a la influencia de México. Me estoy intentando conocer un poco más de Corea y de Japón y de China y de esos palitos que están de un lado. Y me estoy metiendo en un mundo fabuloso realmente que yo desconocía totalmente porque, digamos, en un buen sentido, estaba un poco orientado solo a lo mismo, ¿no? A lo mismo, ¿no? Barça, Madrid, Madrid, Barça y así como tal. Bueno, Marruecos es una nación plural, en primer lugar. Es una nación de muchos siglos, muchísimos siglos. Y la concepción también, déjenme que les diga que les diga la concepción de Estado, no es solo la concepción que apareció cuando la paz de Westfalia en Europa. Aquí la paz, el Estado, en aquellos tiempos Marruecos ya existía, ¿no? Y existía como imperio, ¿no? Existía. Y había universidades, porque una de las universidades más antiguas del mundo fue fundada por Fátima, que es de Fez. Entonces, pues quiere decir que también aquí hay historia. Y esta historia, lógicamente, es una historia larguísima, porque yo creo que Marruecos es uno de los pocos países, si no digo único, algunos hay, que ha sido colonizado por dos potencias occidentales, que es España y Francia. Y eso con lo que lleva y la mentalidad que se deja y tal, porque Marruecos está solo a 14 kilómetros de España. Es decir, que está solo a 14 kilómetros del occidente, del occidente europeo, porque también Marruecos quiere decir occidente. Es la parte más occidental del mundo árabe, árabo-musulmán. Entonces, Marruecos es un estado, de mucho, al menos de 12 siglos, y esos siglos, pues como es lógico, van, ¿no? Y vienen, ¿no? Como las olas del mar, que se van cambiando las cosas y tal. Pero el espíritu de que hay un estado, de que hay un estado tolerante, porque aquí no solo conviven musulmanes, también hay judíos. Los musulmanes no todos son uniformes, están los amazigh, que es decir, los bereberes, que tienen su propia lengua, y son sustancialmente tres grupos. Pero lo bueno de todo esto es que todo el mundo convive con todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí las relaciones no se hacen relaciones en función de tu color o en función de tu credo, porque aquí al menos hay dos credos. Tanto como tenemos la mezquita, el que ha visitado, que Reyes ya lo sabe, tanto como tenemos la mezquita, pues tenemos también la iglesia. Y es respetada y considerada, ¿entiendes? O sea que es patrimonio marroquí también. Entonces, pues eso, Marruecos para mí, no tengo una teoría científica ni ninguna demostración. Seguro que Marruecos era un trozo de México o México un trozo de Marruecos.
Eso sabiendo que el primero que habló árabe en América fue un marroquí también, que vino con Cristóbal Colón. Me parece que ya lo sabe. O con alguno de aquellos, ¿no? Entonces, y la lengua que ustedes estáis hablando, que es el español, hay unas 40.000 palabras, aceptaciones que son de origen árabe. Es decir, que estáis hablando árabe sin daros cuenta. Entonces, aquí, cuando yo digo l'Institut International des Études Sahariennes, que esto, porque el andaluz, se llama el andaluz, porque este andaluz, estoy hablando de la cultura, de lo que es la historia, de que tenemos muchas más cosas comunes que las que nos unen que las que nos separan. Mi querido Bashir, yo quisiera hacerte una pregunta y va vinculado un poco a uno de tus libros que te debo la reseña, pero ya viene pronto, Bueno, prometido, vendrá. vendrá pronto. En ese libro nos habla sobre el dossier del Sahara Occidental, ¿no? O Sí, del Sahara marroquí, ¿no? sí. Y nos hablas cómo fue, y la pregunta concreta es, en relación a Cuba, el cambio del giro político que tuvo Cuba en relación al dossier del Sahara. ¿Tú qué consideras que fue el elemento clave, ya que has estado en varias negociaciones, has trabajado la cultura de la paz, que le hace falta a México y teniendo en cuenta todo lo que nos has comentado, ¿no? Esta parte de esta cercanía cultural, tú ya has estado en México, no te sientes extraño, la lengua española tiene más de 40,000 palabras de origen árabe. ¿Qué nos hace falta, qué le hace falta a México para acercarse más a Marruecos, especialmente en este tema? Sí, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy importante. Efectivamente, en el libro ese de las relaciones Marruecos, América Latina y el Caribe, yo he intentado un poco de abrir un debate y sobre todo de subrayar algunos puntos esenciales, sobre todo relacionados con el problema este del Sahara, que es un problema realmente es un problema espinoso, es un problema que no se comprende, es un problema que no se ha comprendido, ¿no? Y es un problema porque el Polisario, por ejemplo, es una organización, como bien sabe, que yo mismo fui uno de los fundadores, y no solo fundador, porque el acrónimo Frente Polisario lo escribí yo, porque cuando hicimos ese congreso en territorio mauritano, que es un congreso muy pequeño, pues había un grupo que es del territorio disputado, digamos, y son hispanohablantes, de los cuales me incluyo. Y los otros que venían de Marruecos a Argelia, pues hablaban el árabe o un poco el francés. Entonces, cuando nos hemos puesto de acuerdo sobre el nombre, pues estaba en árabe. Y uno de ellos me dijo, oye, nosotros no podemos hablar con un español o con un latino y tal, porque necesitamos un nombre en español. O sea, algo que sea en francés, tal. Entonces, pues yo me dispuse a buscar ese nombre, que es Frente Polisario, acrónimo Frente Polisario. Es Frente para la Liberación de Sahel, Hamra y Río Doro, es decir, las dos regiones que conformaban la provincia española número 53, porque era provincia española cuando yo era todavía, es decir, estudiaba en la escuela primaria. Entonces España quiso hacer, es decir, a destiempo, porque no había dominado completamente el territorio, estuvo siempre en la periferia, es decir, en el mar, en la costa y tal, pero no le interesaba ese gran desierto y ese desierto, pues nada. Entonces, aquí las relaciones, entrando en este sentido, el problema del Sahara persiste por dos razones. Una de ellas es, como dije, la incomunicación. La incomunicación, porque se ha creado una teoría, es decir, un discurso, y se está vendiendo este discurso y se vende como panecitos en América Latina, sobre todo. Un pueblo pequeño que habla español. No es verdad. No es un pueblo que habla español. Porque yo fui precisamente, me sacaron de la cárcel para hacerles el programa de enseñanza del español en las escuelas del Polisario.
Y los que hablan español son los chicos que han estudiado en Cuba, mayoritariamente. Exceptuando la generación mía, que es una minoría también que estudió con España. Los demás no hablan español, ni es un pueblo que habla español, ni nada. Hablan más en norte de Marruecos, que hay más de 3 millones de personas, y solo en Granada cada año hay más de 3.500 estudiantes marroquíes que estudian en la universidad en esa ciudad. Entonces, el español se utilizó para la causa, y sobre todo en América Latina. En segundo lugar, esto de pueblo, es una confusión muy grande en lo que es las aceptaciones. ¿Qué es un pueblo realmente? Cuando te viene, por ejemplo, uno que su padre es un militar marroquí, aunque sea de la misma tribu que tú, y le dice, oye, yo no soy marroquí, yo tengo mi país que es el Sáhara Occidental. Pero el Sáhara Occidental en realidad no es solo esta parte que se quedó en disputa. Y cuando ustedes recurran a la historia, verán que era África Occidental española, y luego la francesa, África Occidental francesa. Luego con el tiempo ha ido pues cambiando, ¿no? Hasta llegar a lo que es el Sáhara español. En el Sáhara español, una parte es Tarfaya, que ha sido entregada, que está solo a 100 kilómetros de Lyon, en el año 58. Está Ifni, que está más al norte, que solo le entregaron los españoles en el año 69. Entonces, esto es un tira y una floja por razones geopolíticas y por razones coloniales y por muchas razones. Y esto es a lo largo del siglo, ¿no? Entonces, Cuba se metió porque, acuérdense, en aquello que en los años 75, más de 80 estados de lo que llaman el mundo, la tercer mundo, se han independizado. Algunos tenían razón, otros no, otros pues no, que estos estaban dominados por tal, pues entonces un estado, esto tal. Y nos han dejado un problema grandísimo, que es el problema de las fronteras. Y este problema de las fronteras es un problema garrafal. Y fue gracias a estas fronteras que hoy en día hay estados fallidos en el norte de África. ¿Por qué? Porque la tribu se queda una parte aquí, la otra allá, y la otra allá, y la otra allá. En nuestro caso, ese nacionalismo supuestamente saharaui fue creado por los franquistas españoles militares que estaban en ese territorio. Ellos trabajaron en el instituto y en las escuelas en crear la diferencia. Yo en mi investigación personal no encontré la diferencia. Personalmente no la encontré. Y espero que algún listo de aquellos que pregonan que no es marroquí, que haga su ADN y a ver si viene de Marruecos o viene de Arabia Saudita. Entonces, pues se vendió la imagen arabista de que somos árabes. Nosotros no somos árabes, porque en Norte de África han habido una avalancha de tribus árabes minoritarias que luego se mezclaron con los pueblos y las tribus que habían aquí, bereberes, incluso romanos, gétulos, visigodos, etcétera, etcétera, y se ha creado lo que es Marruecos hoy, que conocemos nosotros. Entonces yo llegué a esa conclusión. Yo mismo llegué a la conclusión de que, oye, ¿esto qué es? Vamos a crear un pequeño estado, ¿eh? Hay estados que se han independizado, ya lo dije antes, en el 75, y había un solo partido, que es el Partido Único, ¿no? Y claro, cuando surgió este problema, que era el 73, pues el 75 ya hay muchos estados. Y entonces, claro, aquí está la Guerra Fría. La Guerra Fría. Por un lado está Argelia, porque Argelia, como sabemos, nunca ha sido un estado independiente antes del año 62, que fue cuando antes era provincia otomana. Y una gran parte de esa también estaba dominada por algunos reyes marroquíes, etcétera, etcétera. Entonces surgió aquí, pues, Argelia, la meca de la revolución, y Marruecos, pues, se considera el pro-occidental, que es decir, el país reaccionario, digamos, que es lo que decían en aquellos tiempos. Entonces, claro, Marruecos no es el país reaccionario que está matando a gente, sino que fue el choque precisamente entre lo que en tiempos de
de la Guerra Fría entre Argelia y Marruecos. Argelia quiere su prepotencia y quiere su estado fantoche en la región, pero tampoco lo quiere, porque ella sabe que el 70% de su tierra están las mismas tribus que nosotros. Entonces, una vez independiente de ese territorio, el primero que va a sufrir el separatismo son los argelinos. Y esto lo saben. Entonces se ha creado esto, algo para estar, como ha dicho Boumediene, que fue el presidente que murió en el año 78, como sabemos, y era el más virulento, el que defendía esto. Yo estuve presente cuando dijo que pondrían una piedra, es decir, un callo, en el zapato marroquí. ¿Y ese callo quién es? Pues nosotros. O sea que tenemos que estar ensangrando a Marruecos para que Argelia sea una potencia. Luego entra Cuba. Como sabemos, Cuba era en la misma línea. Y Cuba entró en el primer conflicto, que fue la primera internacionalización de los cubanos, fue en la Guerra de las Arenas, algo paradójico. O sea, la primera vez que los militares cubanos entraran, que fue en el año 63, fue al lado de los argelinos, de los egipcios, de los sudaneses. Y entonces ahí empezó la historia. Es decir, estos son reaccionarios, estos son revolucionarios, todo entre comillas, y aquí es donde empezó. Y entonces está ahí la influencia, todos ustedes saben la influencia de la Revolución Cubana, y porque el contexto también latinoamericano, y lo conocen muy bien, y claro, pues aparecen, pues luego se ha creado una república que no es una república que pide un referéndum y no se conoce su cuerpo electoral, pues para mí es una gran contradicción. Y claro, de ahí ni las Naciones Unidas, ni la UA, ni la Europa han podido determinar ese cuerpo electoral. ¿Por qué? Pues eso hay que preguntárselo a los argelinos y al Polisario. Bashir, la verdad es que me parece fascinante todo lo que nos cuentas. ¿Y cuál crees tú que sea digamos, un punto de encuentro? Porque vemos la historia de Marruecos y vemos intervenciones, vemos que varios países pues han estado ahí, se han ido, regresan. ¿Cuál es tu percepción o cómo ves tú el punto, digamos, contemporáneo de Marruecos? ¿Crees que exista una esperanza de una unidad real dentro de toda la región? ¿O de qué manera crees que se podría promover un Marruecos pues, potente, fuerte, que realmente representara pues, todas las virtudes que tiene como nación? Sí, yo creo que todas las condiciones se están creando. Primero, hay una constitución, una nueva constitución. Segundo, se está solucionando o se está legalizando el mudawwana, esto de las mujeres, por ejemplo. Se reconocen las lenguas que no son el árabe, como el amazigh o el hassani o el tal. Estos están también en esa constitución. Es una constitución muy revolucionaria, es una constitución realmente muy progresista. Y en segundo lugar, pues el Estado tiene esa voluntad. Claro, el Estado no es solo el gobierno, porque aquí también están las élites y están aquí, pues todo el mundo, digamos, cada cual tiene su papel. Luego está el papel, por ejemplo, de derechos humanos. Marruecos, por ejemplo, tuvo, es decir, la osadía y la clarividencia de reconocer los errores, por ejemplo, que la era del plomo de lo que fue los años 60, 70 y 80, se reconocieron pues todos esos errores. Y hoy en día no hay ninguna persona que estuvo en ese régimen en aquellos tiempos. Hay un régimen nuevo, hay un régimen que está optando para seguir adelante y está optando también para un desarrollo que sea un desarrollo óptimo, porque el desarrollo no es una sola fórmula, el desarrollo es mucho más que eso, no es cualquiera puede hacer el desarrollo, digamos. Entonces, lo más bueno de todo esto es que también Marruecos
tiene una mayoría de jóvenes y tiene un capital enorme, lo que le llaman aquí pues la inmigración, que son más de 5 millones de personas que están en otros países donde han aprendido sus costumbres, se han formado, etcétera, etcétera. Entonces, Marruecos está intentando de que realmente podamos llegar a buen puerto. Yo creo que está bien, porque ahora mismo como indicador, por ejemplo, a nivel de España, por ejemplo, la mayor exportación de España fuera de la Unión Europea es hacia Marruecos, por ejemplo. Que hay más de 1000 empresas españolas, algunas veces es Francia, otras veces es España. Y en segundo lugar, pues Marruecos pues, está abierto a las lenguas, está abierto al español, está abierto al francés. Es muy raro que encuentres a alguna persona oculta aquí que no domine 2 lenguas al menos, o 3. Entonces, pues esa tolerancia hacia el otro, ese de que el otro no sienta racismo, que no sienta que se le excluye, es muy importante. Ahora, todo Estado o todo pueblo es trabajo de personas. O sea, no son dioses, son personas. Y esas personas cometen errores y puede que se equivoquen. Pero yo creo que Marruecos está encaminando tiene una trayectoria que ha sido declarada precisamente por Su Majestad Rey Mohammed VI en Arabia Saudita hace unos años, de que Marruecos precisamente ya no permite la silla vacía y explica su opinión. Y ahí es donde se ha ido a Cuba, ¿me entiendes? Va directamente para decirle, oye, nosotros nuestra postura es esta. Ustedes se creen que el pueblo saharaui está en Tinduf, pues es una gran equivocación, porque el pueblo saharaui, lo que llaman pueblos son mayoritariamente, según la propia ONU, está en su tierra. 73% de esa gente está ahí en su tierra. Son alcaldes, son parlamentarios, son senadores, son ladrones, son juristas, son defensores, son buena gente, son mala gente, de todo. Entonces, ya lo dije al principio, es una incomunicación, mala incomunicación, porque el Polisario tenía su razón en un principio, éramos jóvenes y estábamos bajo dominación colonial. Entonces, claro, no hemos creado nosotros el Polisario y vuelvan por favor a los primeros escritos del pueblo, no van a volver que teníamos ahí una república árabe. Esto del árabe, era un día una persona que dice yo soy árabe o yo soy no sé qué, los estados no se pueden crear por razas. Eso sería una raza aria como Hitler, a los Hitler, ¿entiendes? Entonces, pues eso. Creo que Marruecos va bien. Se necesitan muchas cosas que tienen que cambiar, pero creo que se está encaminando. Muy bien, Ravi, ¿querés comentar algo? Sí. Sí, justo, tú, señor Bashir, nos has comentado de muchos éxitos que ha tenido Su Alteza el Rey Mohammed VI, entre ellos posicionar a Marruecos como el principal atractor o el principal país que atrae inversión extranjera en el norte de África. Y dentro de todas estas reformas que nos acabas de comentar y dentro de todos estos aciertos y este pragmatismo político que ha mostrado Su Majestad, yo te quería preguntar, ¿cabe la posibilidad de que el dossier, como tú lo llamas, me parece la forma más correcta, el dossier del Sáhara pueda llegarse a resolver mediante una región semiautónoma? Es porque he escuchado que se está estudiando la posibilidad. Me gustaría escucharlo de alguien que lo vive, lo palpa y lo estudia y además que es parte de su historia. Bueno, en primer lugar, todos los países democráticos o se declaran democráticos tienen un sistema basado en lo que es autonomía, región, estado, cantón, región, etcétera, etcétera, etcétera. No hay ningún estado hoy en el mundo, inclusive México, que tiene los 35, ¿verdad? O 32 estados, más el estado central. Son estados, es decir, son particular, es una forma jurídicamente de respetar esas diferencias que no son tan grandes diferencias, pero teniendo también una forma también de desloque de lo que es el centralismo jacobino, ¿no? Entonces, Marruecos presentó, lógicamente, hoy tiene
12 regiones, eran 16 regiones, lo que eran, ¿me entiendes? Regiones, es decir, pero Marruecos también había presentado como solución, presentó una iniciativa en 2007 de resolución de este conflicto, ¿entiendes? Y claro, pues es un tema para debate, ¿no? Pero el problema es que Argelia y el Polisario ni quieren debatir, porque quieren solo su punto de vista. Ellos no quieren saber nada. O sea, no, aquí estoy con un Kalashnikov y aquí soy el Che Guevara del Magreb y yo voy a imponer mi independencia y lleva en ese camino 50 años, ¿no? Claro, la solución sería, pues precisamente, la autonomía, como dije, como el cantón suizo o como es el Estado mexicano, es una forma de dar la palabra a más gente, dar oportunidad a más gente, es salvaguardar las diferencias que no son diferencias y es también fomentar esa cultura local o regional y gestionar esas cosas, ¿no? Porque el Estado es un solo Estado, pero no es un Estado centralista, como dije. Entonces, Marruecos va por esa vía y va de una forma inteligente también. Acuérdense, tú has estado en el Ayun, Arabia. Yo no te estoy aquí haciendo propaganda, estoy en el Ayun. Claro. Has estado en Smara, que es la ciudad más al dentro del desierto. Smara, su alcalde es hijo de Smara, y que es un ingeniero. Ahora es un chico ingeniero. Antes estaba otro. El Ayun, también el alcalde es del Ayun. Dakhla, lo mismo. Todos los responsables electos ahí son todos del territorio. Y la pregunta que os hago yo a ustedes, tú tienes una minoría de personas que están diversificadas en los 35 partidos marroquíes, sin hablar de lo que son las ONG. Estas personas que están obrando todos los días y construyendo su propio país en su tierra, no tienen derecho a opinar. O sea, para que te salga a ti uno y te diga ahí, en México yo soy el embajador de la república y tal. ¿De qué república estás hablando, hijo? Si la mayoría de los saharauis está en su tierra y en partidos marroquíes. La segunda cámara de Marruecos la dirige hoy una persona que es de la Ayun, un saharaui como yo, como cualquiera. Entonces, ¿cómo es que ¿qué vamos a hacer nosotros? Imaginen que vamos a hacer un referéndum. Los referendos no se resuelven en esto, no resuelven. ¿Por qué? Porque habrá un ganador y un perdedor. ¿Y el perdedor qué le vamos a hacer? ¿Lo tiramos al mar? ¿O hacemos un festín a los perros y decimos, oye, los perros coman estos porque no están con el sí? Esto no se soluciona así, se soluciona con un diálogo sereno, responsable, con todas las partes, inclusive Argelia, que es una parte. Y eso será dicho en lo que es algunas de las resoluciones, las últimas del Consejo de Seguridad de la ONU, de las Naciones Unidas. Entonces, la solución es la paz, es el diálogo, es el interés común de todos. ¿Cómo es que estamos pidiendo, por ejemplo, que gente que invierta en Marruecos? Tú también puedes invertir en Marruecos, puedes vivir en Marruecos y puedes, es decir, garantizar tus intereses. Lo que no es justo es seguir en guerras que hoy en día nadie las quiere. Nadie quiere. Una vez este Boumediene que dijo en ese mismo encuentro, oye, les personnes ils veulent pas aller au paradis avec les estomacs creux. Es decir, las personas no querrán ir a la gloria con los estómagos vacíos. Claro. Aquí hay que garantizar la dignidad de las personas. Hay que dejar a la persona vivir. Hay que dar a la palabra a las personas. Hay que respetar su opinión. Pero claro, no todas las personas, no vamos a reunir todos los beduinos del mundo y decir, estos son los que tienen razón. Pues acuérdense que esos beduinos del mundo, algunos de ellos son mauritanos, otros son malienses, otros son argelinos, otros son marroquíes,
otros eran españoles, de los que me incluyo, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes queréis hacer una república, la gran república de los beduinos, pues darnos 4,5 millones de kilómetros, que es el desierto este de Norte de África, una parte de él. Entonces, no podemos hacer una república con beduinos. No podemos garantizar la paz creando un movimiento que se basa simplemente sobre la raza, es decir, sobre el ius sanguinis. El Estimado, ius sanguinis es eso. perdón, te interrumpí. Sí, terminando. Pero la verdad es que hemos tenido una plática muy interesante contigo. Yo creo que vamos a hacer otro podcast porque quedan muchos temas todavía en el aire. Y pues agradecerte el tiempo por el día de hoy, agradecerle también al maestro Rabí su tiempo por acompañarnos el día de hoy en este podcast. Ha sido un gusto platicar contigo esta mañana de México, tarde de Marruecos, y estoy seguro que no será la última vez que nos veremos, querido Bashir. Pues muchas gracias. Oye, saben, yo ya estoy en una edad que hablo demasiado, ¿no? Porque no me tienen que frenar de vez en cuando, ¿eh? Pero muchas gracias, la verdad es muy por esta oportunidad y por dirigirme a esa universidad, una universidad que es, perdona, que es mi universidad también. Saludo a Ravi, saludo a Arturo y gracias y seguiremos. Muy bien. Y gracias a nuestros oyentes también por su paciencia y por su simpatía. Gracias. Mi nombre es Arturo Flores, yo soy coordinador del Centro Anáhuac de Investigación en Relaciones Internacionales y ha sido un gusto tenerlos a todos el día de hoy. Muchas gracias y nos veremos en la próxima emisión de Glovedades. Hasta el próximo. Inshallah. Hasta pronto. Muchas gracias.